buenos días. Bueno, vamos a empezar, como siempre se dice, por el principio, ¿no? ¿Cómo nace vuestra unión, vuestra convergencia entre un proyecto tecnológico y un banco de banca privada, crédito bancario andorrano? ¿Cómo nace esa unión para crear este maravilloso proyecto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no? A MEPS, ¿no? Para organizar este evento y por invitarnos. Lo nuestro nace pues, ya hace unos años, ¿no? Porque pues, nos conocíamos por, ¿no?, situaciones anteriores y básicamente pues, nosotros teníamos claro que queríamos entrar en el mundo cripto de la mano de un especialista y en este caso pues, apareció UNIS y en este caso pues, Ángel y su equipo y empezamos a trabajar. Prácticamente es un resumen de 3, 4 años de trabajo en un minuto, pero sí, justo. Lo primero, gracias por invitarme, gracias por permitirnos estar aquí y contar un poco lo que hemos hecho. Y es justo un poco lo que comentan. Nos conocimos hace tiempo, teníamos, o sea, desde el caso de Oni llevamos mucho tiempo hablando con banca y hablando con players, y cuando empezamos a hablar nos encontramos con un banco que realmente estaba queriendo apostar por esto, queriendo tomárselo en serio, y a partir de ahí pues fuimos a dar todo lo posible para que el proyecto fuese un éxito desde el minuto cero. ¿Lo queríais integrar cripto de primera mano? ¿Estabais viendo que la gente lo demandaba? ¿Cómo fue esa integración? Los motivos que generan que nosotros entremos en esto son, en primer lugar, porque teníamos la dirección que estaba interesada en explorar este campo. Creemos que es algo en lo que tenemos que trabajar y tenemos que entrar. Eso está aquí para quedarse y, por lo tanto, nuestro papel es importante. Y lo segundo fue que nuestros clientes empezaban a demandar, ¿no?, de alguna forma, tener servicios de este tipo, y lo que fue el trigger, ¿no?, indiscutible es el hecho de la regulación. Nosotros tenemos operaciones en Andorra. En Andorra tuvimos la aprobación de la ley de activos digitales un poquito antes de MiCA, y ese fue el disparador que hizo, ¿no?, que entráramos, porque teníamos al final el marco regulatorio que nos daba, ¿no?, la ley para poder operar con garantías, que al final es lo que se nos exige a los bancos. A nivel de retos, entiendo que la fiscalidad, la tecnología, es un reto importante, ¿no? Es mejor aliarse, empezar desde cero. En este caso vemos que este caso de éxito ha llegado gracias también a ONIS, ¿no? Sí, a ver, este es un proyecto multidisciplinar, ¿no? El que crea que esto es un proyecto de tecnología o de la área de activos digitales, yo creo que se equivoca. O sea, tiene impactos en todas las áreas del banco, en todas. En operaciones, en En tecnología, más de lo que te en pensabas, riesgos. ¿no? Sí, no. De hecho, es justo lo que comenta. O sea, cuando empezamos a hablar con muchos bancos, todo el mundo empieza, bueno, la tecnología, digo, esto es el commodity de todo esto casi, porque una vez ya montado se puede hacer con que sea cualquiera. Todo el mundo acto seguido te dice, bueno, cumplimiento. Y luego yo siempre digo lo mismo, no, cuando lleguéis a operativa ya vais a ver ya todos los problemas. O sea, es que hay que pasar por todas las barreras y hay que romperlas todas dentro de las casas, porque se tiene que adaptar en todo, en todo. O sea, afecta, es transversal 100%. Totalmente. ¿Qué significa en este caso ser pioneros? Porque estáis haciendo algo que muy pocos se atreven en los momentos en los que estamos, ¿no? Hay alguno que está coqueteando con las criptos, pero vosotros ya tenéis un producto, ya Sí, lanzado. O sea, lanzado. Ser pionero tiene sus pros y sus cons, ¿no? Pues claramente nos ha ayudado, ¿no?, a nivel de imagen, ¿no?, en el sentido de que pues, continuamos en nuestra posición de liderazgo que tenemos en Andorra, pero tiene sus cons, ¿no? Y los cons pues también pesan, porque al final es un proyecto que no es fácil, es un proyecto que desgasta, sí. ¿no? Llega algún momento que hasta quieres tirar la toalla, pero bueno, al final allí estamos, allí hemos continuado, y después de todo yo creo bueno, que realmente lo que hemos sacado al mercado pues tiene un punto diferencial muy interesante. Sigo contigo, Albert, porque de cara a los clientes, que son en este caso la balanza, que al fin y al cabo mueve todo el dinero, ¿cuál es esa perspectiva que ellos tenían? ¿Se han sorprendido? ¿Lo estaban demandando de verdad hacia vosotros? ¿O se han visto...? Sí, ¿Sí? de hecho, y llevamos muy pocos meses activos, llevamos 2 meses y medio, hemos visto que la acogida es muy positiva. Hemos hecho un esfuerzo para que todo esto esté integrado en la banca online de una forma, podríamos decir, con una experiencia de usuario ya conocida, y eso pues ha sido muy bien recibido, ¿no? El hecho de que puedas integrar tus posiciones, ¿no?, tanto
de las finanzas tradicionales como de la parte cripto en un único balance, pues eso es muy interesante para nuestro perfil de cliente. Y hemos también identificado pues, que nuestros clientes de banca privada pues, estaban un poco deseando, ¿no? Alguna herramienta de este tipo para no irse pues, a según qué jurisdicciones para operar, en según qué importes, en según qué formas, ¿no? Que a lo mejor pues, no están tan alineadas con la banca tradicional. Por sumar un poco a lo que Sí. comenta, una de las hipótesis que se tenía aquí era, y cuando planteas esto, como banca, lo que planteas es, hay gente realmente que tiene activos digitales y que prefiere tenerlos guardados en un banco antes que tenerlos en un MetaMask, Sí. un Ledger o similares. Incluso otras plataformas, Kraken, Binance, incluso propio Onis. Sí. No hemos tardado 3 meses en validar esa hipótesis. Hay gente que tiene bastantes activos y que está interesada en depositarlos en un banco antes que dejarlos en otro tipo de plataformas. Con lo cual esto demuestra que sí hay interés y que hay no solo interés porque haya un usuario que quiera comprar, sino que hay gente que ya demanda poder llevar sus activos a un banco, tenerlos custodiados y alojados de forma segura. Visto desde las dos perspectivas, desde tecnología, ¿cuáles son esos beneficios que trae que los clientes finales lleguen a un banco tradicional, a banca de crédito también, banco privada, y ofrecerles cripto? Pues más que desde la tecnología per se, que hay muchos, o sea, si Sí. fuésemos puramente a tecnología, hace poco estaba hablando con un caso de uso de un custodio, no diré quién, pero que su modelo de custodia tenía muchas lagunas. Su equipo, a ver, Onis es una empresa de 15 personas, la mitad de la gente es cumplimiento, la mitad de la gente es tecnología, tenemos un enfoque muy de ciberseguridad y de paranoia ante todo esto para estar tranquilos, pero hay otros tipos de proyectos que no tienen estas actitudes. Lo hemos visto en los últimos hacks que se han visto e incluso proyectos más grandes como el hack que tuvo BitGet con Safe, Sí. con todos los fondos que perdió. Esto al final, un banco, todas esas capas son naturales, de seguridad son naturales para el banco. O sea, no les tienes que explicar lo que es un doble check, lo que es DORA, lo que es resiliencia operativa, todo esto ya lo llevan integrado. Entonces, cuando tú hablas de tecnología dices, sí, lo puedo montar por mi cuenta, pero voy a cometer errores que un banco lleva años resolviendo de forma natural. Y de cara al público directamente, ¿cuáles son esas ventajas tangibles que el usuario percibe? Yo creo que el esfuerzo mayor es el hecho de haberlo integrado en la banca online, ¿no? Que en 3 clics puedas, ¿no? Literalmente, ¿no? Pues comprar o vender, ¿no? O transferir. Pues 24/7, ¿no? 24/7 tus posiciones en criptoactivos, pues eso es realmente la clave del éxito, ¿no? O sea, Sí. hemos conseguido que dentro de nuestra banca online esto sea una opción más. Únicamente hay un pequeño onboarding porque la ley nos obliga a que haya un test de idoneidad, pero superado este proceso, automáticamente esto ya queda integrado en lo que es tu aplicación, en una forma que nuestro cliente ya conoce y en la cual se siente confortable porque es la que viene usando desde hace mucho tiempo. Hemos hablado de ventajas, ¿cuáles son aquellas diferencias que tenéis vosotros, ya integrándolo todo, de otras empresas o competencia, por así decirlo, que tienen esos pequeños spin-off, ¿no? De acercamiento a cripto, pero de manera puntual y no... Yo resaltaría el hecho de haberlo integrado en la banca online, Sí. porque al final esto permite que el cliente sea autónomo. Y luego estaría un par de funcionalidades, ¿no? que bueno, yo creo que son pioneras en el sentido de que no están implementadas en otras soluciones que vemos de banca, por ejemplo, en España, y son básicamente las transferencias de salida y de entrada. Nuestro servicio permite que transfieras desde tus wallets externos a los wallets que custodia el banco, lógicamente pasando por todos los, ¿no? controles de prevención de blanqueo, pero hemos conseguido, ¿no? desplegar este servicio que está teniendo muy buena acogida porque la gente está repatriando, está volviendo, ¿no? a juntar sus activos bajo lo que sería la custodia del banco. Yo sí que quería hacer un hincapié, o sea, totalmente de acuerdo, porque creo que hay otros players que no somos, o sea, Crean no es el primer banco que ofrece activos digitales, eso está claro, pero sí que es el primer banco que lo ofrece desde una perspectiva 360. Cualquier usuario puede ingresar un Bitcoin hoy y mañana sacarlo, o ingresarlo el sábado y el viernes venderlo, o sea, el domingo venderlo o comprar el domingo y sacarlo hacia afuera el mismo domingo.
esto pocos bancos lo permiten y con toda la flexibilidad, porque luego ahí vienen todos los típicos peros cuando empiezas a trabajar con alguno de estos bancos. Esa perspectiva que tienen un poco más de riesgo o apetito al riesgo es mucho más baja. ¿Cómo se ha resuelto esto? Con uno de los puntos que comentaba, que es toda esa parte de monitorización, del transaction monitoring, FinCrime, toda esta parte de cumplimiento normativo que hay interna, todo el sistema de alertas y patrones que integra la solución, da esa, entre comillas, tranquilidad para poder hacer lo que se está haciendo. Al final todo se monitoriza, todo se transacciona, todo se controla e igual, prácticamente casi igual a cómo se hacía, como trabaja cualquier otra parte o cómo trabaja el equipo de cumplimiento en cualquier otra parte del banco. Y esto te permite dar una operativa 24/7 segura. De hecho, tanto el para el esfuerzo banco mayor como para el cliente. Claro. para nosotros ha sido integrar la operación cripto dentro de lo que es el modelo operativo, el modelo de operaciones actual del banco. Nosotros tratamos exactamente igual este tipo de activo como otros tipos de activos, ya sean fondos, acciones. Ese ha sido el esfuerzo, ¿no? Es cierto que este esfuerzo nos ha permitido que luego, de forma natural, pues hayan un montón, ¿no?, de operativas que ya estén, ¿no?, por defecto implementadas, ¿no? Todo el tema de reporting a reguladores, todo el tema de fiscalidad, ¿no? Hablábamos en la mesa anterior. Esto automáticamente el core bancario ya lo hace, porque ya lo hace para el resto de activos y por lo tanto pues tiene todo el sentido del mundo que lo haga, ¿no?, para este tipo, ¿no? En este caso, Ángel, te quiero preguntar porque al fin y al cabo Creand es un cliente, pero ¿cómo es esa traducción del lenguaje cuando entráis a una institución y tenéis que explicarles, ¿no?, que oye, que quiero cripto en mi banco? Vale, sí, pero es el lenguaje ya Es el acompañado trabajo, es de... nuestro día a día, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues es una muy buena pregunta. A ver, en el caso de Crean fue muy sencillo y ha sido toda la conversación siempre muy natural en todo el partnership que llevamos trabajando. Esto, punto número uno. No siempre es así con la banca. De hecho, no es lo habitual con la banca. Y esto es de agradecer. Y lo normal aquí, o sea, yo lo que suelo decir es que mi trabajo es ir con un martillo rompiendo paredes. Porque empiezas hablando con el de producto, explicándoselo en el lenguaje, o el de negocio, explicándoselo en el de lenguaje que el de negocio puede entender cómo incrementa su patrimonio, puede entender casos de uso, puede entender cómo da generarle estos beneficios al banco. Una vez que esto tienes el ok, y rompes ese primer muro, vas al segundo muro, tienes que irte con el equipo de legal, explicarle al equipo de legal dónde están las tranquilidades, esos riesgos, al equipo de cumplimiento por qué no hay problema. Cuando tú esto lo rompes tienes que llegar al de operaciones y explicarle cómo funciona esto. Y a cada uno hay que hablarle en su lenguaje. Evitamos mucho, o sea, haces mucha labor didáctica, está claro, pero evitamos mucho el lenguaje cripto y intentamos ir mucho más al lenguaje bancario para que se nos entienda, porque de hecho esto yo lo he dicho muchas veces. Crear analogías, ¿no? O sea, Exacto. ir viendo cómo ya el banco resolvía esos retos, ¿no?, en la forma tradicional y que aporta, ¿no?, la capa, ¿no?, de Claro. añadir el producto cripto, ¿no? En este caso, aunque no podamos hablar de cifras, pero ¿qué señales tú estás viendo en el mercado, en los usuarios, que de verdad confirman esa idea que tenías de incorporar cripto a Creand? De hecho, no podemos hablar porque no tenemos, ¿no? Estamos justo, ¿no?, en los primeros meses y aún no tenemos. Pero la verdad es que la aceptación ha sido muy, muy positiva en la parte de retail, pero especialmente en la parte de banca privada, ¿no?, donde hemos empezado a ver que efectivamente pues, esos capitales, ¿no?, que se habían ido, ¿no?, pues están empezando a volver, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se habían ido porque realmente no podíamos prestar el servicio. Pero ahora que lo prestamos, pues el cliente prefiere tenerlo integrado en una misma posición y con una entidad con la que trabaja desde hace muchos años. Y de cara a futuro, hablamos de terminología, que hemos estado hablando de que es complicado traer el lenguaje cripto a la banca, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué acercamiento tendréis de, bueno, vamos a ofrecer también yields, farming, staking, todo eso? ¿Cómo se traduce todo esto de cara al público? ¿Lo tenéis en una hoja de rutas, visible, visión? Sí, o sea, yo creo que de todo el sentido del mundo, que una vez hayamos desarrollado el servicio de custodia, de alguna forma le añadamos una capa de valor, ¿no?, de valor añadido, ¿no? Y palabrejas, ¿no?, como las que has usado de yield, staking y otro tipo de cosas, pues yo creo que tienen sentido, ¿no?, que las consideremos, ¿no?, en los próximos meses, ¿no? Al final no dejan de ser palabras, pero que ya estamos usando en las finanzas tradicionales, ya sean depósitos o ya sean, ¿no?, pignoraciones de carteras. Al final,
lo primero era sacar la custodia y ahora construir una capa de servicio que le dé valor a esta custodia, y estas palabrejas van a estar. Albert, eres la voz de la banca ahora mismo cripto muy avanzada, ¿no? Que en este caso, hablando de stablecoins, CBDCs, ¿cuál es esa visión que tenéis vosotros desde ahí, desde Andorra? Aquí nuestra posición de momento es wait and see, estamos viendo muchos movimientos, ¿no? Miércoles BBVA anunciaba, ¿no?, el lanzamiento para el año que viene de su nueva stablecoin. Yo creo que es la palabra que más se ha usado en estos 3 días, ¿no?, en Merge. Yo tengo un poco la sensación de gazpacho y tenemos que ver un poco cómo esto termina evolucionando. Nosotros de momento nos vamos a quedar en una posición de ver cómo se desarrolla, ver cuál es el impacto de MiCA, ¿no?, real, cuál es el movimiento de Tether, qué hace Banco Central Europeo. O sea, creo que aquí en los próximos meses vamos a ver, ¿no?, van a haber cambios y a partir de ahí vamos a decidir. A esto súmale que, o sea, estamos en Madrid, en Europa, hablamos mucho de MiCA, pero esto se lanza en Andorra, sí, con la regulación andorrana y en un ecosistema que es Andorra, donde el euro, pues, aunque parezca que es lo mismo, no es exactamente igual. Entonces, a lo mejor aquí ya no estamos hablando del enésimo banco sacando la enésima stablecoin, sino a lo mejor movimientos mucho más estratégicos que tendrían sentido a nivel país. Pero bueno, esto es verlo. Y estaremos ahí porque aparte de, sí que es importante, aparte de dar ese soporte a Crean, una de las labores que hicimos fue conjunta de crear o de que Crean tuviese todas sus licencias, pero Onis también tuviese presencia en el país y tuviese licencias en el país. Somos el único custodio externo que a día de hoy tiene licencia en Andorra. Y esto precisamente lo hicimos para aprovechar ese tirón que tenía el país, esa capacidad, ese adelantamiento sobre MiCA, que ya tenía licencia mucho antes, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que verlo con el matiz de Andorra para entender que no es lo mismo que aquí un BBVA queriendo sacar una stablecoin, sino que allí puede haber otro tipo de situaciones y casuísticas. Bueno, pues hemos hablado de estos casos de uso reales que estamos aquí creando, casos de éxito. Esperemos que no sea el primero ni el último, yo creo que van a venir muchos más. Futuro, visión, yo creo que tenemos, nos estamos dando cuenta de que todo esto avanza. A mí me he metido un roadmap de trabajo, o sea que puedo decir que vendrán novedades. O sea, eso sí que... Genial, pues nada, un fuerte aplauso a estas 2 personas, Albert, Ángel, un placer poder hablar con vosotros. Genial. Muchas gracias. Y vamos a por la siguiente mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.